Para todos los que en vivir, les puedo hacer la explicación del cuarto capítulo de Positive Discipline Tools for Teachers, pues continuando con el orden de los capítulos que ya les he comentado. Este capítulo trata de sobre gestionar con el corazón y la razón. El capítulo explicaba que les llega a quitar como el sueño a muchos profesores, y es como en la gestión del aula en general, como el manejo del salón o del grupo, pues frente a un profesor. Ya pues que como conectándolo con otros capítulos, pues la idea de un docente es como que no se sienta como un policía, como un juez o como un jurado para mantener como el orden dentro del salón de clases, y que pues él no se sienta tampoco de cierta manera como culpabilizado o como atacado por parte de los estudiantes. Pero pues este capítulo también quiere mostrar como un cambio de paradigma muy radical, que es como pasar del control externo a la autogestión de los estudiantes. La idea principal es muy sencilla, la verdad, pero pues el capítulo comenta que pues trata de tener como un significado algo profundo, y es básicamente que pues los niños en general tienden a aprender entre sí, entre ellos mismos, o sea, muchos de otros, como un niño aprende de otro niño. Y mucho más de que cuando un docente les llega a decir o un profesor les llega como a explicar algo. Es bueno tener en cuenta que si se logra convertir el salón de clases como en un lugar muy regulado, eh, de manera como metafórica, es como los guerreros que se pueden buscar soluciones dentro del salón de clases. El capítulo comenta que se renovó como la batalla porque los estudiantes están sabiendo manejar, controlar y tomar decisiones pues dentro de ellos mismos, dentro del salón de clases. El capítulo habla como de diferentes herramientas que pueden llegar a servir como puedes a mantener como este manejo de grupo, como un entorno saludable dentro del salón de clases. Y una de ellas es como las reuniones de clase y pautas. Entonces, el capítulo comenta que es como una herramienta importante que sirve no solo como en general como una reunión cualquiera, sino que llega a servir para generar habilidades socioemocionales para el diario vivir. Pero ustedes de pronto se preguntarán que yo estoy hablando como reuniones de clase y de pautas de pronto con los padres, y realmente no es así. También se está hablando como de reuniones de clase, pero con los estudiantes. Em, y pues como que esto genera, como ya les comentaba, como habilidades construidas por medio de ellos mismos y por medio de estas reuniones. Pero para que las reuniones también funcionen pues de manera correcta, se necesita hacer como otro tipo de prácticas que llegan a ser fundamentales para que se dé la primordial, que son las reuniones, y es como enseñarles a formar círculos rápidos dentro del salón de clases, practicar cumplidos entre ellos mismos, y pues como el docente también dirigido hacia el estudiante, y como ya les comentaba, como enfocarse en buscar siempre soluciones. O sea, la idea trata como de que los estudiantes verdaderamente sepan cómo buscar soluciones frente a problemas, así sean grandes o pequeños, pero pues como que siempre se trata de buscar una solución. Otra herramienta clave para poder seguir conformando como este ambiente, ese entorno muy sano, es la agenda. El capítulo lo comenta como un punto clave, y básicamente cuando yo lo estaba leyendo yo estaba entendiendo que literalmente era como una agenda de, como de escribir, pero no. Algo que se refiere con agenda es que en algún punto del salón o del aula de clases que sea visible para los estudiantes, o sea, como, no sé, como ignorantes y ponerlo como a la altura de una persona adulta, poner un lugar visible para, tanto para el docente como para el estudiante, y básicamente va a ser un espacio donde los estudiantes anotarán los problemas que se presentan dentro del salón de clases entre ellos mismos, y de esta manera poder resolverlos en grupo. Y pues el capítulo comenta que esto lo que ayuda es como a generar sensaciones inmediatas de alivio, y es muy útil. Les quería preguntar si ustedes consideran que, por ejemplo, esta herramienta de la agenda, como situada en algún punto del salón, sí puede llegar a ser útil para que los niños como que solucionen problemas, o verdaderamente puede ser como algo muy insignificante. Yo creo que situarlo ya en un espacio visible para todos hace que el problema pase de algo que puede pasar por desapercibido a algo que está ahí, toca solucionar y trabajar en grupos sobre todo. Entonces, considero que sí. Sí, yo también digo que puede ser muy útil, por lo que decía Ana, como que sea visible muchas veces el aprendizaje, pues como que, sobre todo en los niños, pues son cosas como llamativas y como visibles. Y también siento que también al mismo tiempo ayudaría como a fortalecer habilidades de solución de problemas, habilidades prosociales, habilidades de trabajo en grupo, entonces siento que es súper útil. Sí, yo también como opinan mis compañeros, siento que sí ayuda en realidad, ya que pues ellos tienen como, o sea, identifican los problemas ahí, está como a la mano, sí, no es algo como de afuera, sino que tienen contacto con esto constantemente, entonces también los ayuda pues sí a solucionar sus problemas y también a, como considero yo, como una unión entre como el grupo para esta solución de problemas. Ok, gracias a todas, pues sí tienen mucha razón, y conectándolo un poco con lo que expliqué al principio de cómo
cuando el docente no se quiere sentir como frustrado porque de pronto los estudiantes lo lleguen a ver como con esa visión de policía, como de juez o como de una persona como que de cierta manera pues ejerce como poder. Siento que esto también es muy importante porque como que le ayuda a, de cierta manera, como a quitarse cargas frente a problemas entre los alumnos al docente. Porque pues ustedes saben que cuando de pronto llega como un problema, a esos problemas de niños que de pronto para uno como adulto no tienen tanta significancia, pero para ellos sí, pues como que van y empiezan a dar quejas de cierto estudiante o viceversa. Entonces, pues siento que es una manera muy fácil como del docente poder guiar cómo están solucionando el problema por medio de la agenda, estar presente y siendo partícipe como de la dinámica, pero al mismo tiempo como quitándose esa tarea, como, pues no tarea, pero sí como ese peso como de tener que sentarse como estudiante por estudiante y como en esa dinámica muy monótona como de regañar al estudiante, en Pepito no hagas esto, no hagas lo otro, deja que tu compañero y lo que ustedes comentaban, como que es muy bueno, como que entre ellos mismos puedan buscar soluciones y que sean soluciones verdaderamente sanas. Otra herramienta que llega a ser muy importante, pues son las pautas de clase. Y en este capítulo explica que como que en vez de imponer reglas a los estudiantes, a los alumnos, se les debe involucrar a los estudiantes en la creación de normas adecuadas. Eso me hizo acordar un poco de pronto como a mi época de colegio, que yo sí llegué a tener profesores como que hacían este tipo de dinámicas y era como hay una cosa que se llamaban, creo, como asuntos no negociables y nos ponían a copiarlos como en una hoja. Y todos teníamos que tenerlos presente, que eran como límites que no podíamos pasar porque pues ya se sabía que de pronto iba a haber como una consecuencia, pues que estaba básicamente mal. Entonces esto, yo me acuerdo que el profesor o los profesores que hacían esta actividad como que involucraban, como nos preguntaban, como, ¿qué creen ustedes que debería estar acá? Entonces, por ejemplo, algunos comentaban como, no, no comer en clase, no sacar el celular, no escuchar música, no hacer ruido. Entonces, como que eso de cierta manera, como que lo que hace es como que uno como estudiante se siente partícipe como de la construcción de normas y reglas que pues verdaderamente pues, también se muy aún. Y pues, como, pues, de esta manera como ya lo decía yo, te genera sentido de pertenencia, propiedad y responsabilidad, que es lo más importante. O sea, como que sabes que el estudiante tendrá que cumplir algo que de pronto él mismo llegó a proponer y es más fácil porque no lo van a ver como un látigo hacia ellos mismos, sino que saben que fue algo que ellos propusieron y pues que saben que pueden en su momento llegar a cumplir. Vamos a seguir hablando como lo que es la contribución y el sentido de pertenencia. Y frente a eso, otra herramienta importante son como los trabajos en el aula. A veces como por el afán los docentes tienden a hacer tareas como que los estudiantes tienen verdaderamente la capacidad como de hacerlas, como tareas que ellos pueden hacer sencillamente y pues eso es un error muy gigante, pues porque estamos haciendo algo que como ya les comentaba pueden hacer ellos, o sea, les estamos quitando responsabilidades que tienen de pronto a ser ya aptas para la edad de ellos y pues como para darle una solución a esto, a los estudiantes se les puede asignar como tareas o roles específicos dentro del aula de clase para construir un entorno saludable, que es como de lo que estamos hablando. Y pues básicamente como por ejemplos que se pueden hacer, es como darle el rol o la tarea específica a alguno, como de regar una planta, por ejemplo, en el ambiente si hay una planta, o ser como el monitor de una labor específica, que siento que esto puede llegar a ser como muy importante, porque en mi colegio también sí llegaba a pasar eso. Por ejemplo, en mi colegio ponen como monitor de convivencia, monitor de asistencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio yo fui muchas veces como monitor de asistencia y de cierta manera lo que les digo, como que uno aprende, de cierta manera también enseña a tener como responsabilidades desde ya pequeño y cumplirlas con personas adultas, como que te vuelves independiente y como autosuficiente y autorresponsable. Y lo que les digo, como que eso hace sentir como al estudiante se lo participe del entorno, pues donde él mismo siempre se desempeña todos los días. Siguiendo hablando también de pues, la contribución y el sentido de pertenencia, el capítulo advierte que se debe tener en cuenta siempre la diferencia entre alabanza y cumplido, ya que pues la alabanza vuelve a los alumnos como adictos a la aprobación, o sea, como que siempre se tienen que sentir aprobados como por el comentario tanto del docente o retroalimentaciones de los compañeros, que realmente se vuelven estudiantes que de pronto ya no hacen las cosas verdaderamente por motivación interna, sino que simplemente lo hacen por cumplir con algo y sentir una retroalimentación al final que va relacionada directamente como a una alabanza. Mientras que los cumplidos se centran como en la contribución y el esfuerzo de manera individual, donde yo a ti te estoy retroalimentando que te esforzaste, que lo hiciste bien y que literalmente te desempeñaste muy bien en las actividades que pues tenías que ejecutar. Y pues esto lo que hace es que los estudiantes también fomenten entre sí mismos una autoevaluación correcta y de manera saludable, sin que se acostumbren a que verdaderamente sea como como un halago más y ya como súper superficial. Vamos a hablar ahora del reto el reto de las recompensas, que dentro del capítulo es como un aspecto muy polémico y es gracioso porque el capítulo comenta que
con los alumnos debería tratarse de evitar, o sea, no dice del todo cancelar, pero dice evitar las recompensas. Pues psicológicamente, ya como que lo que hemos visto a lo largo de la carrera, pues sabemos que hay algunos refuerzos que funcionan de manera muy adecuada y pues a veces llegan a funcionar de manera muy rápida y a tener como beneficios de manera inmediata. Pero el capítulo específicamente con los alumnos indica que las recompensas disminuyen la motivación interna, como yo les comentaba, y la autonomía a largo plazo. Entonces, como lo que yo les daba el ejemplo ahorita, entonces el estudiante ya no hace la cosa, la tarea verdaderamente como con el fin de aprender, de disfrutarla y de entenderla, sino que lo hace como por obtener una tangible. Entonces, que un dulce, que una pegatina, que un punto, entonces como que de esta manera se acostumbra que estoy sobre alguien de por lo si no hay una comunidad y si lo haces, no te la doy. Y pues entender el estudio, las actividades escolares como algo como con un propósito y un fin estrictamente pues saludable para sí mismos y le empiezan a dar más como de pronto muchas veces hasta como una competencia. Porque yo me acuerdo que también me llegaba a pasar en el colegio que tenía compañeros que competían por ver quién escribía más rápido lo que el profesor había puesto en el tablero y pasar a que el profesor simplemente pusiera como una firma o un visto de que habían terminado de copiar. Entonces, pues, como ya lo dije, pues en lugar de pegatinas o premios, se busca que se sientan como satisfacción interna de contribuir y verdaderamente aprender y disfrutar, pues, el entorno en el que están aprendiendo. Bueno, ya como la conclusión y el desafío final, y pues en conclusión, pues entender que la gestión en el aula no se trata como de imponer o como de generar poder ni por parte de los docentes ni por parte de los alumnos, sino pues como que se pueda distribuir ese poder como literalmente para todos y como que cada estudiante se sienta capaz, conectado con el entorno y útil de poder hacer diferentes tareas, roles específicos que le asigne el docente y que el docente también tenga en cuenta, como ya le he comentado, y conectándolo con otros capítulos, que pues básicamente no es como que él pierda como la autoridad o como el rol de adulto, pero pues sin tampoco excederse en el trato pues frente a los alumnos. Pues esto era todo y a continuación entonces voy a hacer eh, una ruleta. Yo ya puse la ruleta, los nombres de ustedes en la ruleta, los puse dos veces porque había una pregunta para cada una, pero entonces como que la pregunta va a ser aleatoria, ¿ok? Entonces pues giro la ruleta de la que le caiga, pues le leo la pregunta, listo, y pues la responde y pues al final hago la retroalimentación si está adecuada la respuesta, ¿vale? Listo, la primera fue para Sofi. Entonces, tu pregunta, Sofi, dice, según el capítulo, ¿por qué las reuniones de clase son tan efectivas en comparación con los sermones o como los regaños de un profesor? Pues según lo que recuerdo, pues primero los hace partícipes. Entonces, me acuerdo que dijiste que favorecía mucho las habilidades socioemocionales y como también tomar en cuenta la opinión de ellos. Ok, listo, sí, muy bien, Sofi, muchas gracias. La voy a volver a girar. Listo, le toca a Ada. Y tu pregunta es esta, ¿cómo ayuda el uso de una agenda visible a que los estudiantes calmen sus emociones ante un conflicto? Bueno, pues era como lo que decíamos, que ya el simple hecho de tener la agenda o los problemas como en el aula de clase, que todos sepan qué problemas se están presentando y qué cosas pasan como entre ellos, pues ya ayuda a tener también como lo que decía Sofi, como estas habilidades para solucionar los problemas. Y también siento que de pronto para tener la confianza de poder decir como, ah, tenemos este problema, cómo lo solucionamos y que el docente también sea partícipe de ayudarles a solucionarlo. Está muy bien, muchas gracias. Vamos con la otra. Yo, Sofía, otra vez. Entonces, tu pregunta, Sofía, es, ¿cuál es la principal diferencia entre imponer reglas y desarrollar pautas de clase en conjunto con los estudiantes? Bueno, pues va muy ligado a lo que decía ahorita, cómo hacerlos partícipes del proceso y no solamente cómo imponerles. Y recuerdo que dijiste que eso contribuía al sentido de pertenencia de los estudiantes. Ok, sí, muy bien, muchas gracias, Sofía. Vamos otra vez. Ana, la pregunta para Ana es, ¿de qué manera los trabajos en el aula ayudan a reducir los comportamientos inapropiados? Pues al mantenerlos como pues en una tarea y siendo partícipes pues de esto y trabajando pues en equipo, pues las conductas disruptivas, por decirlo así, pues van a ir disminuyendo y más que eso pues se van a, o sea, van a sentir, valga la redundancia porque ya lo dije, pues que están siendo partícipes de un proceso que pues es mejoría para ellos, entonces pues va a favorecer tanto como su aprendizaje como su conducta. Ok, gracias, Ana.
sí se dan cuenta como que este capítulo verdaderamente está muy relacionado como al sentido de pertenencia como de los niños, y sí, en lo que dice está muy bien, como que al asignar este tipo de tareas, como que pues este tipo de conductas se tienden a disminuir porque pues los estudiantes están primeramente ocupados como haciendo algo y sintiéndose partícipes por parte del docente. Listo, vamos. ¿Quién le toca la penúltima? Ana. Y tu siguiente pregunta, Ana, es, ¿qué se diferencia un cumplido de una alabanza? Pues que una alabanza no va como a generar la motivación intrínseca, la motivación interna, que realmente pues es lo que va a generar un aprendizaje, ganas de que pues el estudiante pues en verdad aprenda, ganas de que en verdad esté ahí, sino que simplemente pues va a reaccionar para al final conseguir esa alabanza. Cambio a un cumplido que le señale pues como el buen trabajo que está haciendo, pero con un propósito pues va a generar todo lo contrario y es realmente pues una motivación que realmente le permita como desarrollar habilidades para que siga trabajando de manera buena y no solo reaccionar como para un refuerzo. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y por último, la última pregunta para Ada, que es, ¿por qué se recomienda evitar las recompensas externas si el objetivo es aumentar la autodisciplina a largo plazo? Bueno, pues según lo que me acuerdo, pues habías dicho que como que ellos prácticamente no hacían como los trabajos como por, o sea, sí, como por motivación, sino como porque, sí, porque esperaban siempre como algo a cambio, entonces lo hacían como para recibir algo, pero en realidad no era como el esfuerzo de lo voy a hacer porque estoy interesado en esto, sino ya sabían que si lo hacían, recibían algo a cambio. Entonces literalmente ya estaban como habituados a siempre recibir algo a cambio. Ok, gracias a, sí, todo lo correcto. Y entrándolo como un poco en conexión con lo que vimos la última clase, como con lo del caso este, como de los chicos que les estaban haciendo como una campaña como de prevención sobre el bullying, era algo similar, como que básicamente ellos ni siquiera estaban aprendiendo sobre los que les querían transmitir por medio de la campaña, sino que simplemente contestaban rápido porque estaban haciendo como una competencia de quienes tenían como puntajes más altos frente a las respuestas, que las respuestas ni siquiera se valoraban de manera de como correcta e incorrecta, sino que entregaran muchísimas más respuestas. Entonces los estudiantes a veces llegan a ver también el estudio, como les comentaba, como una competencia. Y por en medio de estar como en ese rol como de competencia, muchas veces tampoco se llega a aprender porque lo están haciendo como con un fin que realmente no les está aportando nada como esa motivación intrínseca, como lo comentaban ahorita. Y nada, eso sería todo y muchísimas gracias por escuchar. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de neuropsicología infantil. Y para iniciar hoy les voy a mostrar un video. Entonces, por favor, para que le presten mucha atención. Esto es una prueba de atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? La respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? Es fácil perderse algo cuando no se busca. Bueno, ¿alguno le acertó a los pases? ¿O cuántos con... no? ¿Y si vieron el mono? ¿Sí lo vieron? Ok. Bueno, entonces dirán como, qué video tan raro porque estamos viendo esto. Es porque el tema de hoy es la atención. Entonces, como que el video mostraba como muchos estímulos a la vez. Y pues a pesar de que nos decían como solo cuenta los pases, pues algunos siguen el mono, como otros ni siquiera lo notan. O sea, como que lo ignoran por lo que están tan pendientes de los pases. Bueno, entonces quiero hacer una pregunta. Y es que me cuenten qué hábitos de estudios tienen para poder focalizar y mantener su atención, si es que los tienen, cuáles son y si se les dificulta mucho concentrarse o mantener la atención. Pues, por ejemplo, acá en la casa yo tengo pues varios y es como estar como en un lugar como, por ejemplo, últimamente yo estoy tratando de ya no hacer como, por ejemplo, trabajos en la cama, porque ya como que he entendido mucho que pues de cierta manera como que estás adecuando y le estás diciendo a tu mente que tu lugar de estudio es el lugar donde realmente descansas y como que ahorita parece como, ¿sabes? Como trabajo, tareas saludables, sí que me he dado que si me siento agotado, me prefiero entrar si te vas a poner o como de mala gana.
Y de pronto ya como que en la universidad, por ejemplo, también puede ser como por oponerme, como tomar apuntes, como tratar de estar siempre mirando al profesor. Y se me hace un poquito más difícil ya como en la universidad de pronto a veces, porque de pronto a veces muchas charlas de los docentes se ven como un poco monótonas y como que te distraes y como que te desenganchas y tienes que volver a intentar. Entonces siento que en la universidad es de pronto más difícil. Gracias, Sebas. Pues digamos, por mi parte, a mí a veces sí se me dificulta mucho concentrarme. Y pues también, o sea, bueno, pues mi espacio como de estudio es sí o sí mi cuarto. Entonces eso también genera pues obviamente que me distraiga muchas veces, ¿no? Pero digamos, algunas técnicas que he utilizado y me han funcionado es como literalmente a veces como apagar el celular y dejarlo en otro lado, porque siento que ese es mi mayor distractor a veces. Y estoy como acostumbrada literalmente desde muy pequeña como a escuchar esos ruidos blancos o así como, sí, o música clásica para concentrarme y eso me hace mantener el foco por largo tiempo. A mí me pasa exactamente igual que Ada, yo me distraigo muchísimo, demasiado, y bueno, lo que me pasa a mí es que yo siempre hago tareas y trabajos todo en la noche porque pues siempre llego tarde a la casa. Entonces me ayuda un poco que ya todo el mundo está dormido y según yo, pues que yo siento que se estudia mejor de noche, pero bueno, eso es cosa mía. Pero digamos, yo antes siempre estudiaba o hacía tareas con música porque yo amo la música y no puedo vivir sin la música, pero me di cuenta que no me servía porque me distraía y eso. Entonces ahí recurrí a lo que dice Ada, como ondas, todo eso, y eso me sirve, la verdad. Vale, gracias, Ana. A mí también me sirven los ríos blancos, sobre todo para leer. Me hace concentrarme. Bueno, bueno, primero esta pregunta era porque pues la atención es un proceso cognitivo que todos lo tenemos. Sin embargo, como que con esas respuestas podemos evidenciar que es como que es diferente en cada persona, porque pues cada persona tiene sus hábitos, tiene los lugares, los momentos en los que puede concentrarse mejor y tener pues un mejor aprendizaje, y también que la atención puede ser entrenada. Y para ser entrenada pues empieza por esto, por identificar qué cosas pues como que me impiden concentrarme bien y con qué cosas lo puedo sustituir o puedo cambiar pues para mejorar en esto. Entonces, bueno, entonces vamos a ver qué es la atención. La atención se define como una capacidad de seleccionar información relevante y mantenernos enfocados en ella. No solo hay un tipo de atención, sino que son tres. Entonces está la atención selectiva, que es la capacidad de elegir estímulos importantes, mientras que se ignoran las distractores del entorno. Entonces, básicamente era lo que pasaba en el video del inicio, que le pasa a algunas personas, que se enfocan solo en los pases y no en el mono. Pero pues ya más adelante explico qué pasa cuando vieron el mono, es otro tipo de atención. Entonces, bueno, y ya enfocándolo en un ejemplo en el aula, es ignorar el ruido del salón para completar una tarea. O sea, a pesar de que hay muchos estímulos a la vez y siempre vivimos con muchos estímulos, es la capacidad de concentrarte solo en uno. Bueno, también está la atención sostenida, que es la habilidad para mantener el foco en una tarea durante un tiempo prolongado. Un ejemplo en el aula es escuchar activamente al profesor durante toda la clase. A veces es muy difícil porque pues uno se distrae muy fácil o ya cuando es mucho tiempo, como que ya uno ya no tiene la misma atención, que también lo aterriza un poco con lo que decía Sebas de la clase anterior, que veíamos como los casos. En una parte decía como que era importante hacer pausas activas y que no sean muy grandes los bloques de los temas, porque en verdad la atención sostenida es muy difícil, tampoco se puede por mucho tiempo. Entonces, pues tiene entre 20, 30, 40 máximo, pero ya mantenerla todo el tiempo sostenida es muy complicado y tiene un costo muy alto de respuesta. Y la tercera es la atención dividida, que es la capacidad de procesar múltiples fuentes de información o realizar tareas simultáneas, más conocido como multitarea o multitasking. Básicamente fue lo que pasó en el video que ustedes vieron el mono, que tenían que contar los pases, pero al aparecer el mono como que fue llamativo, igualmente lo vieron. ¿Qué pasa? O sea, el cerebro sí tiene esta capacidad de hacer múltiples cosas al tiempo, pero no es muy recomendable porque disminuye como la calidad de la concentración a la atención que le están dando. ¿Por qué? Porque tienen que dividir la atención. Entonces va a ser 50-50 o si son más de dos, pues aún más va bien. Entonces, pues no es muy efectiva en actividades que se necesite, pues mucha concentración. Un ejemplo en el aula es tomar apuntes detallados mientras que se escucha la explicación del profesor. Como datos importantes, y es que la atención es la base del aprendizaje. Es muy importante la atención para poder consolidar el aprendizaje, porque sin ella el cerebro es incapaz de procesar o retener la información nueva. Muchas veces uno se frustra, como de no aprendo, no entiendo, porque los otros sí pueden y yo no, pero muchas veces nos falta como de voluntad
sino que muchos problemas de aprendizaje surgen dificultades para dirigir la atención. Entonces, muchas veces cuando se presenta algún problema de aprendizaje, no es decir como no eres capaz, no tienes la misma capacidad, no. Incluso se debe mirar primero los hábitos, el entorno donde está estudiando y cómo está su atención. Y si no, pues entrenarla. Y pues, ¿cómo se entrena? Hay uno conocido que es entrenamiento con distractores, es estudiar intentando ignorar estímulos específicos, como por ejemplo estudiar con música. Muchas veces uno lo distrae, pero pues si uno puede hacer como el ejercicio de trabajar escuchando música intentando ignorarla, pues eso puede fortalecer la atención selectiva. Entonces, ahora la idea es hacerles unas preguntas, a ver si quedan claros los 3 tipos de atención. Entonces, Sebas, ¿qué tipo de atención es? Un niño escucha a su profesor durante toda la clase. A, selectiva, B, sostenida o C, dividida. Pero sostenía primero. ¿Sostenida? Sí, muy bien. Es sostenida porque mantiene la atención durante un tiempo prolongado, que es durante toda la clase. Y Sebas, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál tipo de atención crees que te cuesta más a ti? Yo creería que de pronto a veces sostenía, como por lo que les comentaba de pronto en la universidad, como con los profesores que hablan y hablan y como que ya Listo. Gracias, Sebas. Más adelante les daré 2 estrategias para que puedan fortalecer el tipo de atención que pues más se les dificulte. Adam, ¿qué tipo de atención es? Ignorar el ruido del salón para hacer una tarea. ¿Selectiva, sostenida o dividida? ¿Es selectiva? Sí, muy bien. Es selectiva porque enfocaste tu atención en un solo estímulo e ignoraste los demás. Y también te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué tipo de atención crees que se te dificulta más y por qué? Yo creo igual que la sostenida. O sea, por lo mismo que me distraigo muy fácil, de pronto tanto tiempo así concentrarse se me dificulta mucho a veces. Vale, gracias, Ada. Y Ana, ¿qué tipo de atención es? Escuchar al profesor mientras tomas apuntes. ¿Selectiva, sostenida o dividida? Esa sería dividida. Sí, muy bien, porque estás haciendo 2 tareas a la vez. Sin embargo, pues lo que les comentaba, como que la dividida no es muy recomendada, porque tienes que dividir tu atención. No sé si les ha pasado que están, o sea, escuchan al profesor y empiezan a memorizar como en su cabeza que tienen que escribir y se les olvidó una palabra y es como, porque ya te distrajiste con lo otro que está diciendo. Entonces, ahí se ve un ejemplo de la atención dividida que no es muy efectiva. Diana, te quería hacer la misma pregunta. ¿Qué tipo de atención se te dificulta más y por qué? Paradójicamente, en la que mejor soy es la que no deberíamos hacer, que es la dividida. Entonces, en las otras 2 a mí me da muy mal. En la selectiva, la sostenida, porque me distraigo mucho y no puedo ignorar como los demás estímulos. Digamos, cuando pasa el camión de bomberos, yo me distraigo y no puedo poner cuidado a la clase. Total, cosas de estudiantes de la cuarta. Bueno, entonces ahora vamos a ver unos tips de estudio, principalmente para selectiva y sostenida. Entonces, bueno, para la selectiva pueden hacer ejercicios de búsqueda específica. Entonces, por ejemplo, tomar un texto y proponerte encontrar algo en concreto. Entonces, por ejemplo, palabras claves, ideas principales, conceptos. Aquí también pueden hacer sopa de letras. Es muy recomendado y esto favorece mucho pues, al entrenamiento de atención y en general de procesos cognitivos. La segunda técnica es para la sostenida, que es como la que, la verdad, también como que más se nos dificulta. Y es trabajar en intervalos de 20 a 30 minutos, donde mantengas la atención sin interrupciones. Entonces, lo que ustedes dicen, dejar el celular aparte, si van a poner música, como una música que uno le contribuye a la concentración, como ruidos blancos o música clásica, pero depende mucho de la persona, porque yo he escuchado personas que literalmente escuchan como metal así súper pesado y eso les ayuda a concentrarse. Entonces, como que lo que les decía, a pesar de que la atención es innata, tanto el ser humano, puede ser entrenada y pues es individual, o sea, como que cada quien tiene sus maneras y sus hábitos. Entonces, la idea es como que identifiquen los suyos y pues los potencien. 20 a 30 minutos sin interrupciones y seguidos sin descansos cortos. Entonces, lo que pueden hacer es decir como, bueno, aquí pueden aplicar un principio de primaria, que fue el que vimos. Entonces, no sé, voy a estudiar algo, a hacer un trabajo, 20 a 30 minutos, que es como lo recomendado, y ponen, no sé, una alarma así lejos del celular. Cuando suene, pueden, no sé, pueden ver TikTok 5 minutos, 10 minutos, y ya, vuelven a dejar el celular y otra vez, y así, o sea, como que intentar que en ese intervalo de tiempo de 20 a 30, en verdad, esté sostenida la concentración y que ustedes puedan controlar eso. Y ya la tercera es más dirigida como a tips de estudios del tema de atención, como para recordar los 3 tipos de atención, y es que elaboren un cuadro comparativo, un esquema comparativo, donde organicen la información en cuadros o mapas como a ustedes mejor les parezca, o pues si tienen memoria fotográfica con colores, con imágenes.
Es sobre los 3 tipos de atención: selectiva, sostenida y dividida, sus características y ejemplos. Esto va a ayudar a entender mejor las diferencias y a recordar el contenido de forma más estructurada. Y ya, eso era todo. Espero les haya quedado claro, hayan aprendido y gracias. Hola, el día de hoy les voy a presentar el capítulo 8, que es la escritura y sus dificultades. Para comenzar, quisiera preguntarle al que quiera responderme si creen que escribir es algo complejo. Pero, o sea, escribir en, como digamos, no sé, un dictado y que uno se sepa como la gramática, escribir de creatividad. Escribir en general, ¿en que es un proceso complejo o es fácil? Sí, yo creo que sí es complejo, o sea, como que lleva su trabajo y su aprendizaje desde pues preescolar, como desde pues las vocales, las letras, ya palabras compuestas, ya oraciones, ya textos. Y también si lo enfoco por el lado de escritura creativa, yo la verdad siento que eso es un talento, o sea, como que no todos tenemos el talento de la escritura. Muchas gracias, Sofi. Yo creo que depende mucho como la etapa en la que te encuentres. O sea, depende mucho como de pronto para nosotros, ya pronto es fácil, de pronto. O de pronto, por ejemplo, hay personas de nuestra edad que sigue siendo difícil porque no saben de pronto signos de puntuación, tildes, mayúsculas, o hasta en temas como de caligrafía. Pero pues yo siento que depende mucho de la etapa en la que te encuentres y como de la persona o el caso específico. Listo. Bueno, pues sí, aquí en el libro nos comentaban que es una habilidad, de hecho, compleja, y que consiste en trasladar como nuestras ideas a un contexto que es coherente y que está destinado también para que otros lo entiendan, ¿no? También hablaba sobre que se tuvo como un cambio de enfoque, ya que antes se centraba solo como en movimientos como motores, como literalmente estar escribiendo así con la mano, pero que hoy en día esto cambió y desde la psicopedagogía cognitiva se entiende que el escribir también implica procesos mentales, como decía Sofi, creativos y también estratégicos. La lectura también nos hablaba sobre qué son procesos mentales y pues qué procesos activamos a la hora de escribir. Entonces, ellos partían como que la escritura se divide en 3 grandes fases. El primero es la planificación y decían que era como en donde más tiempo invertimos, ya que ahí se establecen como todos los objetivos. También generamos ideas buscando como en nuestra memoria y haciendo esto pues la organizamos como de forma coherente a la hora de escribirla. También nos habla sobre la producción y esta es que convertimos literalmente las ideas en palabras. Y esto también nos nombra, como les hablaba en la sesión pasada, como lo de la lectura, los procesos sintácticos, los léxicos y los grafomotores. Entonces, los sintácticos son como armar las oraciones, los léxicos es elegir la palabra correcta que vas a escribir y los grafomotores es el acto físico de escribir, o sea, el motor. También está la revisión, que es el análisis crítico para mejorar el texto. Y en este se destacan como los errores y también se evalúan si estamos cumpliendo pues nuestros objetivos iniciales de la escritura. También nos habla sobre algunas rutas que usamos, que es la vía léxica, que es la vía visual y son palabras familiares que pues ya conocemos. Y está también la vía fonológica, que es para palabras desconocidas o como también les nombraba en la anterior sesión de lectura, son pseudopalabras, o sea, son palabras que inventamos. Entonces, para esto les traigo también un caso, y este caso se llama el dictado de la nueva palabra. Entonces, yo voy a elegir a alguno de ustedes para que me responda, ¿listo? El caso dice así, el profesor dicta una palabra común, que es huevo, y una palabra inventada, que es estrifoncio. Sofi, ¿me puede responder esta pregunta, por favor? Dice, ¿qué ruta mental utiliza el niño para escribir huevo, que es una palabra familiar, y cuál palabra estrifoncio, que es una pseudopalabra? ¿Y qué pasa si escribe huevo? Creo que no se ve bien, pero el huevo está con P larga. Bueno, las rutas mentales de las escribimos, ¿sí? Planificación, producción y revisión. Sí, pero bueno, acordémonos que les acabo también de nombrar otras rutas, que son la vía léxica y la vía fonológica. Que la vía léxica es cuando son familiares y la fonológica es cuando no son familiares. Entonces, pues la familiar es léxica. Ujú, Y la de estrifoncio, que yo tampoco sé qué significa, es una pseudopalabra y sí, es fonológica. ¿Sí? ajá, muy bien. ¿Y qué pasa Así si es. luego lo de grafomotor? No. No, ahí se representa como que está fallando su representación ortográfica. Ujú. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el desarrollo del escritor y en esto se basa como que si es novato o experto. Entonces, para esto, primero describen como etapas del aprendizaje. Entonces, comentaban que el niño pasa por 3 fases motoras. La primera es la
precaligrafía, que son como los garabatos y los dibujos. Está la caligrafía, que esta se basa prácticamente en la escritura fluida y regular. Y está la postcaligrafía, que esta se desarrolla con un estilo propio y se da más que todo en la adolescencia. También nos habla sobre modelos de composición, y en esta también nos dice que existen dos formas para abordar la escritura. La primera la nombraban como el decir el conocimiento, que prácticamente es como típico de escritores como nuevos o novatos, decían, y que se basa prácticamente en escribir lo que piensas de forma literal. Y está el transformar el conocimiento. Este lo nombraban que es típico de expertos. Entonces, aquí la escritura es una herramienta como de solución de problemas, que permite también como profundizar y crear nuevas relaciones de significado. Entonces, para este también les traigo otro caso. Lo puede responder Sebas. Este caso se llama la lista de ideas. Y dice, un estudiante debe escribir un ensayo sobre el medio ambiente. Simplemente empieza a escribir todo lo que recuerda sobre el tema, una idea tras otra, hasta que se queda sin nada que decir y entrega la hoja. ¿Qué modelo de composición está siguiendo este alumno? ¿Es un escritor novato o experto? Siento que en este caso podría llegar a ser como experto porque pues de cierta manera como que agotó la hoja y como que estaba escribiendo todo lo que tenía y sabía sobre el medio ambiente. Ujú. Ok, esa es la del decir el conocimiento, que es escribirlo literal. ¿Y esta es de novatos o de expertos, Sebas? Yo creería que es yo creería que de novatos, no creo que Sí. están escribiendo lo que sabe. Ujú, sí, esta es de novatos, precisamente por lo que dices, porque literalmente se está acordando y está escribiendo como salió prácticamente, ¿listo? Muy bien, Sebas, muchas gracias. Seguimos con algo muy importante que nombraba el texto, y es nombra cuando aparecen estas dificultades. Y nombraba las disgrafias. Entonces, para definir un poco esta palabra, comentaban que es cuando hay dificultades para aprender a escribir correctamente, a pesar de tener como una inteligencia normal, decía. Entonces, para esto habían unos tipos principales de disgrafia. Se comenzaba por la disgrafia disléxica, que decía que afecta el ámbito léxico. Entonces, esta puede ser fonológica, que es la dificultad para usar reglas de conversión, sonido-letra. Y esto quiere decir es que a veces la persona suele confundir letras que suenan parecido o igual. Está la superficial, que es que muchas veces tiene faltas ortográficas en palabras irregulares. Y está la profunda, es cuando ambas rutas, o sea, la fonológica y la superficial, están fallando. También nos habla sobre la disgrafia motriz o caligráfica. En esta se basa es que afecta la calidad como del dibujo de la letra, o sea, en cómo escribimos la letra. También afecta, digamos, su tamaño, lo escribe muy chiquitico o muy, muy grande, y también de pronto se presenta como inclinaciones a la hora de escribir o la organización en general del papel, o sea, lo escribe como así como ya saliéndose el renglón súper ladeado o cosas así. También nos habla sobre algunas dificultades de la composición, y en estas que los alumnos suelen tener algunos problemas como para centrarse en la ortografía o la caligrafía, ya que no pueden atender como a los niveles superiores de planificación y revisión, que generan como textos cortos o, bueno, pues los estudiantes en general, debido a esto, como textos muy, muy cortos o mal organizados. Entonces, para esto, bueno, pues que Ana, entonces, si Ana me ayuda a responder esto, no es un caso, pero les traigo como una muestra como de lo anterior. Entonces, la primera muestra es que un alumno escribe vaca con B larga en vez de vaca con B chiquita. Y también hola del mar en vez de hola con H. Está la otra muestra, que no puede escribir palabras desconocidas y confunde letras que suenan parecido. Y está la muestra C, que es que las letras se salen del renglón, o sea, son desproporcionadas, unas son muy gigantes, otras son minúsculas y están muy, muy amontonadas. Quisiera, Ana, que me pudiera responder qué tipo de disgrafía representa cada muestra. Bueno, la A es la de la ortografía, la segunda, la que era superficial. Ujú, muy bien. La B, no sé si era la profunda. Es la disgrafia fonológica, que es en el Ok, fallo en conversión del sonido a la letra, o sea, cómo suenan. ok, ok. Y la C, sí, me acuerdo que es la que dijiste, que es ya al escribir la de composición, creo. Sí, la de la caligrafía, literalmente. Sí, muy bien, Ana. Entonces, listo, seguimos con la intervención, y esta ya es nuestra última parte de lo que nombraba este libro. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos o a las personas que presentan dificultades con la escritura?
decía que habían criterios esenciales y es que la intervención debe ser individual y se debe centrar en procesos netamente de escritura. Y no solo como, o sea, como del producto final, ¿sí? Sino centrarse en todo este proceso de cómo generar bien o cómo hacer una buena escritura. Em, bueno, este libro también nos hablaba sobre algunas prácticas o estrategias que podemos utilizar. Digamos, para la ortografía nombraba que se pueden usar un entrenamiento como con pares homófonos, que esto quiere decir que son dibujos para diferenciar, digamos, de bello, como decir como que alguien está lindo, y bello como en referencia al cabello o a los pelos. Y también entrenar en reglas ortográficas que sean memorizadas. También está la caligrafía, que son actividades de coordinación visiomotora, y dice que se puede iniciar trabajando como que el estudiante escriba en minúscula la letra cursiva. También nombraba técnicas de pictográficas, que son lo que les decía, como los garabatos y la pintura libre al estudiante. Y los escriptográficas, que son que el niño hace como trazos y estos trazos son para que se trabaje o se mejore el ritmo y la presión con la que el niño ejerce digamos, como una fuerza a la hora de realizar el trazo sobre el papel. Y por último, también está la composición, que es enseñar estrategias de planificación que decían como la asociación de palabras o planes de orden, que estos son especialmente como para descripciones, historias o para argumentos. Y por último, también nos hablaba que es importante como utilizar la estrategia de revisión entre compañeros, donde digamos, Ana le lee a Sebas y Sebas le sugiere mejoras o le dice como, no, debes aclarar mejor esto, mira que esta palabra te quedó así, o, ay, no, tuviste un error ortográfico, entonces debes, y así, y de orden. Em, Listo. Para finalizar, les traigo como unas estrategias de estudio. Entonces, vamos, es importante que antes de empezar a estudiar, podrías preguntarte como, ¿qué sé ya sobre este tema? Entonces, de pronto, a partir de esto, como de acordarte y preguntar, puedes hacer un resumen. Y después podrías mirar tus apuntes, a ver si lo que escribiste, si está correcto. Y si no, puedes apoyarte de los apuntes y corregir los errores. Em, También, como lo que nombraba Sofi, como darte tiempos de estudio. Entonces, bueno, voy a estudiar 20 minutos este tema, de pronto que se me dificulta mucho, voy a descansar 5 minutos, 10 minutos y voy a seguir con otro tema, o voy a seguir para hacer un ejercicio a ver si se me quedó la información. Y por último, también, de pronto, si a veces tienen dificultades como conceptos o cosas así, podríamos realizar mapas conceptuales o que son jerárquicos. Entonces podemos hacer mapas en los que pongamos los conceptos claves y los definamos, y también esto nos sirve para repaso. Bueno, ahora por último les voy a presentar unas preguntas de un Kahoot. Entonces, por favor, pongan el pin, entren al juego. Entonces voy a empezar. Ok. Bueno, la primera pregunta es, la escritura se divide en 3 grandes fases. ¿Cuáles son? Las 3 son la planificación, la producción y la revisión, ya que acuérdense que estos son los procesos como más grandes, y es que la planificación es el tiempo que invertimos, los objetivos, donde buscamos en nuestra memoria, organizamos la información, y la producción era lo que les decía, como armar las oraciones, elegir la palabra correcta, y la revisión es el detectar errores y evaluando si cumplimos con nuestros objetivos. Entonces, en la lectura nombraba que estos son los procesos como más importantes a la hora como de escribir. Según las etapas del aprendizaje, el niño pasa por 3 etapas, en que consiste la etapa de la postcaligrafía. Muy bien. En esta se desarrolla el estilo propio, que era lo que decía la lectura, y se basa y se da esencialmente en la adolescencia. Entonces, esta es de la postcaligrafía. Listo, eso es una verdadera y falso. Dice, la digrafía se da únicamente en personas con un rendimiento académico bajo. ¿Esto es verdad o es falso? Muy bien, es falso, porque recuerden que decía que no es que las personas les pase esto porque tengan un rendimiento académico bajo, sino que pueden tener una inteligencia, lo que decía, normal, y un rendimiento y un estudio normal. Entonces no se da únicamente en personas con rendimiento académico bajo. Muy bien. Y la última, ¿qué técnica de intervención se usa para mejorar la caligrafía? Listo. Entonces, muy bien, sí, es la coordinación visiomotora, la pictografía, que era lo de los garabatos, los dibujos, y entrenar eso en la minúscula y en la cursiva. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Muchas gracias por participar. Y la ganadora es Sofía. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Hola a todos, mi nombre es Ana María y hoy les voy a exponer el capítulo 5 del libro de las funciones ejecutivas. Básicamente
Básicamente, hoy nos vamos a centrar cómo la alfabetización en las funciones ejecutivas puede mejorar la retroalimentación. El tema va a ser la retroalimentación, ya que la forma en que damos la retroalimentación cambia la motivación del estudiante y a través de eso puede desarrollar o no sus funciones ejecutivas que hemos venido hablando. Hay algo muy importante y es que la retroalimentación no solo evalúa el aprendizaje, sino que además de poder evaluar, poder sacar una nota, construye aprendizaje. Pero pues no toda retroalimentación realmente ayuda a aprender y ahí está el problema que pues este capítulo nos plantea. Entonces, antes quisiera preguntarles qué creen que qué tipo de retroalimentación no ayuda a construir un aprendizaje, sino que solo evalúa. Podría ser en la que, por ejemplo, en un parcial no solo le dan la nota y no explican como las respuestas que estaban bien y las que estaban mal y el por qué. Que todo no tiene un fin, porque pues de qué me sirve tener la nota si no voy a saber por qué me quedó mal lo que yo puse. Pues digamos que a mí a veces que me pasa, digamos, como tutorías, como que básicamente es para que te retroalimenten como cosas que le estás mostrando, ¿no? A veces como que no solucionan como esa duda de, digamos, por qué esto me quedó mal, sino es como que empiezan a hacer preguntas. Entonces, como hacer preguntas, como, bueno, búscalo y si lo encuentras ahí, que, pues sí, o sea, a veces esas dudas no son resueltas, sino es como, pues queda todavía el vacío. Exacto. Sofi, ¿quieres decir algo? No, siento que ya lo dijeron. Listo, bueno, en lo que dijeron, ahí radica el problema que plantea este capítulo, porque realmente no está haciendo lo más importante del aprendizaje, que es la motivación, porque uno se puede esforzar mucho, pero la motivación realmente es lo que va a generar en un niño que haga o no las tareas, que aprenda o no el tema. Entonces, quisiera hacerle otra pregunta, si quieres, respóndela tú, Sofi. Y es que ya escuchando pues a los demás, entonces, ¿por qué tú consideras importante una buena retroalimentación en el contexto del aula? Bueno, pues la retroalimentación es muy importante pues para el aprendizaje, porque pues el aprendizaje se trata de pues cometer errores, ¿sí? Pero que no queden los errores, sino en que te digan en qué fallaste y en qué puedes mejorar y cómo, que es lo que uno espera de pues sus docentes, como que lo guíen en el aprendizaje mediante una buena retroalimentación. Muchas gracias, Sofi. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, ¿por qué la retroalimentación es tan importante en el aprendizaje? Es muy clave, ya que uno influye directamente en el rendimiento académico. Dos, como lo dice Sofía, va más allá de evaluar resultados. Y tres, y muy importante, se enfoca en dos cosas: en los procesos de aprendizaje que el niño tenga y en las estrategias que puede tener a futuro para mejorar estos procesos. De hecho, el capítulo nos menciona que la retroalimentación eficaz, la positiva, la que sí es buena, está en los 5 de los factores que más influyen en el logro escolar. Entonces, bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que un profesor les dijo como esto está mal y ustedes ya no tuvieron ni idea qué hacer con esa tarea, con ese trabajo. Sí, pasa mucho. Sí, entonces, bueno, esto es justamente lo que pasa cuando la retroalimentación no está como bien enfocada. Entonces, ¿cómo es esto de que esté bien enfocado? Bueno, existen dos tipos de retroalimentación. Está la evaluativa y está la descriptiva. Esta diferencia no es solo como teórica, sino que pues también es una diferencia muy grande eh, en la forma en la que aprendemos. Entonces, digamos, la retroalimentación evaluativa lo que hace es que juzga el desempeño del estudiante, como por ejemplo las notas o comentarios como muy bien o muy mal. Y pues esto, aunque es efectivo para controlar conducta a corto plazo, pues puede generar dependencia a futuro y realmente no está produciendo pues un aprendizaje, mucho menos lo va a generalizar en contextos en que sí se necesite. Luego está la retroalimentación descriptiva. Esta se enfoca en identificar las estrategias que puede ayudar a los procesos del estudiante y pues favorece tanto la comprensión como la autonomía, que es algo muy importante para generalizar el aprendizaje y fomenta pues una participación mucho más activa. ¿Qué pasa con estos dos tipos? Estos dos tipos, pues, si profundizamos, tiene como unos subtipos. Entonces, vemos que la evaluativa incluye premios, castigos, entonces, no sé, como stickers, privilegios, como si haces esto, entonces te ganas un tiempo más de descanso, o entonces lo contrario, como castigo, pérdida de descanso. Y esto, aunque no está mal, ¿a qué me refiero que no está mal? Porque pues funciona con, digamos, conductas disruptivas o cuando se quiere llegar a instaurar una conducta funciona, pues porque básicamente es reforzamiento y castigo, no tiene un impacto como muy directo en cuanto a aprendizaje. ¿Qué pasa?
porque no va a incrementar mucho la motivación intrínseca, sino que va a motivar la extrínseca. Entonces los estudiantes pues se centran en hacer la conducta simplemente para obtener o evitar algo que pues lo puedo conectar con el capítulo que expuso Sebas, que era simplemente como hacer algo sin motivación interna para conseguir ese, ahí se me olvidó el término, alabanza creo que era. Bueno, la evaluativa también incluye también juicios, entonces como, no sé, mirada de aprobación o mirada de desaprobación, etcétera. Entonces, el impacto oculto que ocurre con estos juicios es que pues esto puede aumentar tanto el miedo al fracaso o como la ansiedad al hacer una tarea y la ansiedad al recibir una retroalimentación. Mientras que la descriptiva va mucho más allá de todo esto y se enfoca en el proceso y en la reflexión del estudiante. Entonces, pasan dos cosas, observa y nota. Entonces, observa las estrategias que ya tiene el estudiante, las nota para luego nombrar pequeños pasos, pequeños errores que pues puede mejorar. El impacto oculto que tiene esta es que hay una mayor tolerancia al fracaso y pues se enfocan en mucho más en aprender. La descriptiva también, además de esto, permite pues un espacio de diálogo, de reflexión sobre la tarea. Entonces, qué desafíos encontré, cómo los puedo mejorar, que esto está pues muy ligado al BSP que les hablé la vez pasada, entonces en encontrar la barrera y la estrategia. Entonces, pues el impacto oculto que esto va a tener, pues va a ser una mayor disposición a usar las estrategias de funciones ejecutivas y pues a tener un mayor esfuerzo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo les voy a decir una retroalimentación y ustedes la transforman para que realmente ayude. Entonces, Sebas, un profesor dice, eso está mal, debes esforzarte más. ¿Cómo la convertirías en una retroalimentación descriptiva? La podría hacer como, hay algunos errores, pero, ¿cómo era? ¿Eso está mal? ¿Debes qué? Esforzarte más. Pero mira, como hay algunos errores que podemos corregir, pero con ayuda y como con las herramientas adecuadas podemos solucionarlos para que el ejercicio funcione de una mejor manera. Ok, me gusta, Sebas. Lo único que le corregiría es que le especificaría qué errores. Entonces, cambiamos de, hay algunos errores que tuviste a, tal vez la información la organizaste mal. O tal vez ahí no era la B, entonces enfoquémonos en cuál puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que nos habla el capítulo es que no es solamente como emitir un juicio, como hay algunos errores o algo está mal o algo está bien, sino qué errores hay, qué está bien, qué está mal, pero pues a grandes rasgos está bien. Bueno, todo esto pues tiene un impacto en el estudiante y es que pues es importante considerar qué utilizar al momento de retroalimentar, ya que pues como vemos, la retroalimentación influye directamente en la forma en que el estudiante pues enfrenta los retos. Entonces, dependiendo del tipo de retroalimentación, pues como les dije, el estudiante puede tanto aprender como evitar aprender. Entonces, la retroalimentación evaluativa puede generar, como les dije, tanto ansiedad como evitación del error, baja tolerancia al fracaso, mientras que la descriptiva pues promueve mucho más confianza, persistencia, motivación, lo que pues va a favorecer a un aprendizaje pues mucho mejor. La retroalimentación influye directamente en este aspecto que es la motivación. Pero ¿qué pasa? Pues hay dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. Entonces, la motivación extrínseca hace que trabajemos por una nota, pero la intrínseca hace que realmente queramos aprender. Entonces, ¿esto de qué manera sucede? La intrínseca puede predecir la calidad antes que la cantidad, a diferencia de la extrínseca, y mantiene la concentración, hace que el estudiante esté personalmente involucrado, como realmente me interesa este tema, y eso se asocia con pues bastante independencia, persistencia y pues con unos resultados académicos bastante buenos. Mientras que la extrínseca, pues además de que predice la cantidad, cosa que ya les dije, pues también está como muy atraído a recompensas, a calificaciones, más no como en el verdadero aprendizaje y en realmente obtener un proceso. También pues establecen un orden para que el trabajo real pueda comenzar. Entonces, esto resulta pues en un problema porque no es como hacerlo
porque yo quiero aprender, como por motivación, sino algo muy rígido para seguir reglas y ya. Entonces, acá igualmente quiero hacer como una aclaración, y es que aunque ambas son necesarias, porque como les digo, en algunos contextos la extrínseca funciona, pues la motivación intrínseca se asocia mucho más con el aprendizaje, con la persistencia a la hora de aprender algo. Porque creen que sucede eso, que la motivación intrínseca se asocia mucho más al aprendizaje que la extrínseca, que puede funcionar en otros contextos como conductas disruptivas. Pues yo creería que la intrínseca funciona similar porque, pues en parte como que te motiva a hacer algo que realmente te está gustando y lo estás disfrutando a comparación de la extrínseca. Yo siento que de pronto una cosa no sea que pronto no hace algo como obligado, nada más como por una nota, a comparación de porque verdaderamente estoy entendiendo el tema y me está agradando y lo estoy pues llevando como de buena manera. Exacto. Entonces, la motivación intrínseca impulsa el aprendizaje desde el interés, que eso es lo que queremos causar, un interés, ya que no es como suficiente como con querer aprender, sino que el estudiante también necesita entender que puede mejorar. Entonces, por eso vemos, digamos, este dibujito que les quise poner. Acá él se está como esforzando, pero por más que se esfuerce, no lo puede hacer. En cambio, acá encontramos que realmente lo que necesita son estrategias. Y aquí es donde entran nuestras famosas funciones ejecutivas. Entonces, bueno, entran las funciones ejecutivas y también el tema pasado del BSP. Entonces, como les conté en el video anterior, el protocolo del BSP propone que el estudiante identifique qué se le dificulta en la tarea, qué es la barrera y qué estrategia puede usar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no entiendo este tema, ¿qué podría ser una barrera? Pues de pronto puede ser como limitarse, como el solo como no entender, pero de pronto como no buscar otras estrategias que lo ayuden a entender la tarea, ¿no? Ok, Ada, ¿y cuál sería la estrategia? Digamos, si no entiende el tema, pues lo que dices, de pronto podría buscar una retroalimentación no, a un profesor o buscar información que le pueda servir em, o intentar otra forma como de estudiar el tema, a ver si le funciona. Ok, sí, gracias, Ada. Entonces, para que pues todas estas estrategias se desarrollen en el aula, los estudiantes pues deben identificar esas dificultades y, como lo dice Ada, generar soluciones. ¿Esto para qué? Para promover autonomía, competencia y un verdadero significado del aprendizaje que están obteniendo, y no solo como hacerlo por hacer. Pero ¿qué pasa? Esto es donde entra la retroalimentación, que es lo que nos cuenta Ada. Todo esto de competencia, autonomía, reconocer mis dificultades, reconocer mis estrategias, no lo va a lograr el estudiante si no hay una retroalimentación descriptiva. No va a pasar, ¿sí? Una retroalimentación que de verdad le sirva para su proceso. Esto pues obviamente sumado a las funciones ejecutivas, pues obviamente va a ser más eficaz y autónomo el proceso. Entonces, de esta manera el estudiante deja de ser como un receptor pasivo y pues se convierte en un agente activo de su propio proceso de aprendizaje. Y sí, como que les interesa como profundizar mucho más en este tema, como de cómo retroalimentar mejor, cómo llevar las retroalimentaciones a algo más descriptivo que evaluativo, pues les tengo como 3 métodos de estudio. Entonces, el primero, pues el más fácil es el análisis. Entonces, analizar situaciones reales, ya sean clases, prácticas o recuerdos propios de ustedes de clases pasadas, y van a identificar dos cosas: si la retroalimentación que obtuvieron o que obtienen es evaluativa o descriptiva. Y también van a identificar qué efecto tiene en la motivación de ustedes al estudiar. ¿Listo? El segundo método es transformar el feedback. Entonces van a tomar frases comunes que hay en la retroalimentación evaluativa, como está mal, esfuérzate más, y las van a convertir en una retroalimentación descriptiva que se centra en estrategias, así como lo hizo Sebas anteriormente. Estos dos son como para práctica y este último es para, digamos, consolidación de tema. Entonces, les presento como la idea del capítulo en un formato historia. Entonces, lo primero es que la retroalimentación es poderosa, pero normalmente la usamos mal porque usamos la evaluativa. Esto afecta la motivación define cómo aprende el estudiante, y entonces necesitamos cambiar la retroalimentación como descriptiva más estrategias. ¿Con qué herramientas? El BSP y las funciones ejecutivas.
¿Qué resultado tenemos? Pues estudiantes autónomos. Entonces se los pongo así como formato cuento, formato historia para que pues lo consoliden muy bien y pues entiendan la relación entre todos estos conceptos de retroalimentación, evaluativa, descriptiva, motivación, BSP, funciones ejecutivas con resultado de pues un buen aprendizaje. Y pues como conclusión, les tengo esta frase que es que la retroalimentación no solo evalúa el aprendizaje, lo dirige, lo construye. Cuando se enfocan procesos y estrategias, transforma la motivación y desarrolla funciones ejecutivas. Bueno, tengo aquí una actividad que quiero que hagamos, es cortica. Bueno, esto es un quiz súper rápido, es una pregunta para cada uno, pues a ver qué tal como van con este tema. Entonces, esta va para Sofía. Entonces, ¿cuál es la idea principal de la retroalimentación? Uno, sirve para calificar estudiantes. Dos, influye en la motivación y en el desarrollo de funciones ejecutivas. Y tres, influye en la conducta siendo solamente positiva. La 2 influye en la motivación y en el desarrollo de funciones ejecutivas. Súper. Es como lo dice Sofía, la retroalimentación no solo afecta lo que el estudiante hace, sino cómo piensa, cómo se motiva y cómo regula su aprendizaje. Siguiente pregunta. Está para Sebas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de los tipos de retroalimentación? Entonces, esto lo vamos a contestar completando los huecos. Entonces, la descriptiva se enfoca en él y en las, mientras que la evaluativa juzga él. Ok, la descriptiva se enfoca en el proceso y en las estrategias, mientras que la evaluativa juzga el desempeño. Ok, veamos. Súper bien, Sebas. Entonces, la descriptiva de herramientas para mejorar. Y para Ada tengo un verdadero o falso. Entonces, la motivación intrínseca por sí sola garantiza que el estudiante aprenda mejor. Creo que es falso, ya que decías que necesitar también retroalimentación, pero no sé si estoy bien. Ok, veamos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pues aunque es clave, esta motivación interna necesita estrategias para mejorar y estas estrategias, ¿cómo se construyen? Como tú lo dices, con la retroalimentación descriptiva. Pues sin esa orientación, pues puede haber intención de aprender, pero no un aprendizaje efectivo. Listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias por su atención.